Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Les habla Omar Lugo, director del portal El Estímulo, y para mí es un gusto entrevistar hoy al periodista William Newman. Él es autor, corresponsal internacional, fue corresponsal en Venezuela del diario New York Times y aquí vivió una experiencia suficientemente profunda y enriquecedora como para escribir un libro que acaba de salir al mercado en inglés, esperemos que pronto esté en español. Y este libro es una especie de retrato, de crónica sobre la caída de la economía venezolana en los últimos años. Pero será el propio William quien nos contará un poquito más sobre este libro, que además su título es bastante incentiva mucho la curiosidad, por lo menos en inglés, porque en traducción libre sería algo como que si usted cree que las cosas están malas, siempre podría estar peor, algo así. Buenas, gracias William por acompañarnos. ¿De dónde Bueno, sale la idea de contar esta historia? bueno, muchas gracias, Omar. La idea de contar la historia, bueno, yo estaba en Venezuela como corresponsal del New York Times del año 2012 a 2016, que obviamente eran años muy importantes en Venezuela. Yo estaba allí para la última campaña de Chávez, después la muerte de Chávez en el 2013 y el inicio de este periodo de Maduro y después el colapso económico. Um, y Sí, después de eso, yo volví a Nueva York, pero siempre yo regresaba a Venezuela a cubrir noticias o a visitar amigos porque tenía y tengo muchos amigos allá. Entonces yo establecí una conexión con el país y yo siempre tenía la idea o pensaba mucho en buscar una forma de llegar o sea, cómo contar la historia de estos años que yo había atestiguado en Venezuela. Y finalmente, en el 2019, con la agudización de la crisis, los apagones, lo que pasó con Juan Guaidó, las sanciones de Estados Unidos, todo esto se amontonando ahí, que parecía el momento indicado para contar la historia. Entonces yo estaba varios meses en Venezuela en el 2019 y como tú dices, es que la idea era retratar a un país. Y para hacer ese retrato, uno tiene que contar, bueno, primero, no quería escribir otro libro sobre Chávez. De eso hay muchos, ¿no? Yo quería escribir sobre lo que pasó después de Chávez. Y entonces, pero para hacerlo, uno también tiene que contar la historia de Chávez y la historia del país, Bolívar, el petróleo, las características únicas de Venezuela y los venezolanos. Entonces, realmente es un intento de retratar el país y más que nada a través de las historias personales de su gente. Entonces, en el libro hay muchos casos, podemos llamarlos personajes, donde yo cuento a través de, o sea, yo cuento la historia personal de una señora que vive en Petare, una persona, una señora pobre. Yo cuento la historia de una persona que fue secuestrada por el FAIS, la historia de una muchacha que vive en Maracaibo, que cuando los apagones participó en los saqueos y después se arrepintió. Y refleja sobre esa experiencia. Y mucha gente más. Entonces, es un intento que yo diría con mucho cariño, porque yo le tengo mucho cariño al país, hablar de todo ese conjunto de cosas. eso le da un atributo que no es el típico enviado especial en un medio, un outlet de comunicaciones. Agarra un periodista, lo designa para que vaya a ver lo que puede ir. Por lo que esta es una historia de adentro hacia afuera.
¿Cuáles cambios más importantes has percibido en Venezuela desde la primera visita hasta la última en respecto a la situación del país y de las personas? La primera visita hasta la última, o sea, estamos hablando de 2012 al 2022, ¿no? 10 años. Sí, bueno, obviamente es otro país. El 2012 el petróleo estaba arriba de $100 el barril. El gobierno estaba gastando dinero en la última campaña de Chávez y o sea, había una prosperidad no generalizada, pero marcada en el país en ese momento, para mucha gente. Otra energía, obviamente, porque después viene la crisis. Más interesante tal vez son los cambios del 2019 para acá y hasta el año pasado para acá. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el libro, yo iba, o sea, en el 2018 y 19, o sea, no había productos en las tiendas, ¿te acuerdas? Sí. No había dinero. Ahora uno va y los bodegones están por todos lados en Caracas, que no hay restricciones en la importación, los estantes están llenos de productos. El problema, lo que yo decía es que un poco que todo era distinto, pero nada había cambiado, porque aunque haya productos en los estantes, si la gente no tiene dinero para comprarlo, o sea, ¿para qué sirve? Entonces, lo que yo veía cuando yo estaba en Caracas el año pasado, en noviembre, fue eso, y bueno, escribí sobre lo que la gente allí llama la burbuja. En la burbuja hay de todo y en la burbuja hay gente que puede comprar, pero fuera de esa burbuja, en los barrios y me imagino que también en la provincia, fuera de la capital, pues no hay, ¿no? Ahora, ¿viste muchos contrastes en términos de ingreso y poder adquisitivo en los estratos de Venezuela? Entre esos pobres y los ricos, por ejemplo, que van a los casinos que se reabrieron en hoteles de Sí. lujo, por ejemplo. Bueno, lo que yo he visto es que antes de la crisis, lo que tú tenías en Venezuela era una capa de los ricos que siempre había estado allá, siempre estaba allá. Um, y después de eso, lo que sería la clase media alta, ¿no? Y después una clase media muy grande en Venezuela, hablando de antes de la crisis. Y esa clase media um, contenía gente que vive en el este de Caracas, pero también gente que vivía en los barrios que se consideraba de clase media, porque en los años después del 2000, cuando empieza a subir el precio del petróleo, realmente mucha gente en Venezuela veía su nivel de vida subir y una familia en La Vega o en Petare que vivía en una casa de bloque, ahora tenía su máquina su lavadora, tenía otros aparatos en la casa, podía salir con los niños a comer en Wendy's, podía ir el fin de semana a la playa, y esa gente se consideraba de clase media. Y debajo de eso había una todavía grande clase de gente de extrema pobreza. Lo que ha pasado con la crisis, obviamente, es que está ahí todavía esa capa de los ricos y la alta la clase media alta, pero mucha gente de la clase media, el tamaño de la clase media se ha encogido, entonces la clase media se ve muy reducida
y mucha gente se ha caído en la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, no sé si llamarlo el pirámide social del país, pero ha cambiado sus relaciones proporcionales. Hay un término que entiendo usas en el libro, digo entiendo porque no lo he leído todavía, que es el de socialismo, socialism, algo así, ¿Mm? que explica un poco lo que fue el periodo de Chávez, sobre todo cuando esa abundancia de dinero lo llevaba a escenificar un tipo de gobierno que en realidad no era sustentable. Y hay otro término que me llama la atención, donde señalas que ese gobierno no creó ciudadanos, sino clientes, Mm. algo así. Esos dos acercamientos para mí ayudan a definir mucho lo que ocurrió aquí en este desastre en los últimos años. Entonces el socialismo venezolano solamente eslogan, consignas, de la boca para afuera. ¿Qué dicen las evidencias? Bueno, yo discrepo con mucha gente en que yo digo que Venezuela nunca ha sido un país socialista. Incluso ni Chávez ni Maduro eran ni son socialistas. El, esa frase es, bueno, en Venezuela se habla mucho del show, el show de Venezuela, el show del gobierno, ¿no? Y también esa idea de que el venezolano no es ciudadano, es cliente, esa es una idea que yo, o sea, a mí me lo comentaron, ¿no? Y primero el socialismo es que lo que Chávez era un populista y la idea del populismo es que es llegar al poder y mantenerte en el poder. Y la forma de hacerlo es la polarización de la población, una identificación muy fuerte del líder, el caudillo, en el contexto de América Latina, con su pueblo, el pueblo. Obviamente Chávez siempre ha hablado del pueblo. Chávez, corazón del pueblo, fue el eslogan de la última campaña de Chávez. Pero en el populismo, la clave es que el pueblo no es el pueblo entero. El pueblo es el pueblo que apoye al líder. Y los demás, la población fuera de ese pueblo, es el enemigo. Y además es el enemigo que está aliado con un enemigo afuera. Entonces el populismo requiere esa enemistad, esa polarización para mantenerse. Y bueno, Chávez, la gente dice que Chávez era carismático, que tenía carisma, y sí la tenía, pero también tenía mucho dinero. Tenía el petróleo sobre $100 el barril, ¿no? Y yo creo que el más importante es el dinero que el carisma, o son idénticos en cierto sentido. Entonces, Chávez tenía para gastar y gastaba y gastaba, pero el país está repleto de proyectos, um, o sea, que se empezaron y nunca terminaron. O sea, había una Un falta pasaje, obviamente de seguimiento ahí. ¿Mande? un pasaje de esos proyectos, un pasaje del libro que leí, que se fue adelantado por New York Times, habla de uno de esos proyectos, que es el tren que va a ninguna parte. Es una crónica tuya muy bien escrita, muy bien narrada, que te engancha y que más allá de la anécdota, en el fondo traduce lo que es el autoritarismo o lo que es una serie de funcionarios que están trabajando solo para complacer a ese líder populista, no para solucionar los problemas. De alguna manera, Chávez y ese tipo de gobernantes autoritarios no son más que monarcas contemporáneos, una nueva concepción o la misma concepción de medieval de los reyes trasladada al presente. Te decía que ese pasaje del tren que va a ninguna parte revela cómo en el fondo estos gobernantes autoritarios son una especie de reyes, de monarcas contemporáneos. Lo que ocurrió en Venezuela no tiene que ver más con eso, esa forma de autocracia
que está hoy realmente en boga en el mundo, como se ha visto en el caso de Vladimir Putin, pero ya esa es otra historia de la que hablaremos más adelante. Chávez era una especie de rey, monarca, más que de dirigente político populista. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Es que Chávez era un caudillo en la tradición, una tradición muy definida en América Latina y también en Venezuela. Bolívar era un caudillo, Gómez era un caudillo. Entonces Chávez era otro. Monarca no sé, pero sí, la historia del tren es interesante y eso también es parte del show. Incluso los ingenieros que trabajaban en el proyecto lo llamaban el show, porque el cable tren bolivariano va de Petare a Petare. O sea, la idea original era construir un tren que iba a ligar la última estación del metro en Petare con otra estación que iba con una nueva línea del metro y una línea de tren que iba a, ¿cómo se llama? Guarenas. Y nada de eso se construyó, solamente se construye una parte, 3 estaciones de la línea del cable tren. Y están construyéndolo cuando la campaña de Chávez en el 2012 y llega Jaime Neltrudi, que en ese entonces fue ministro de Transportación, a los contratistas, que era Odebrecht y una empresa austriaca que se llama Doppelmayr. Y les decía, bueno, el presidente quiere montar el tren. Y ellos le explicaron, bueno, el tren no existe, están las rieles, pero más nada, no hay forma de hacer el tren mover, ni tren había. Y él insistía y finalmente el gobierno se acordó con los contratistas pagarle $1 millón o más para rápidamente en un mes montar lo que era una pantalla, lo que era o sea, poner un tren en la riel y hacerlo mover de una estación a otra, aunque todo era una estafa, era falso. Y bueno, eso realmente es una demostración muy clara de la voluntad o sea, de la forma que un sistema populista busca mostrar que está, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, Actuando, está haciendo cosas, que está gobernando, sí, exactamente. está Es que construyendo. aparenta estar gobernando, pero realmente es un show. Bueno, de hecho hay centenares de proyectos como ese que quedaron en Venezuela, un cementerio completo de un ferrocarril mucho más grande que no existió, plantas de petroquímicas para etanol, para varios proyectos que demandaron unos $500 millones, según algunos cálculos, al voleo de gente como Transparencia. Es decir, que más allá de lo chistoso de estas anécdotas, estamos hablando de un problema serio, de estafa a todo un país. Bueno, lo que yo digo es que en Venezuela llovía dinero y después dejó de llover. Y mientras tanto, gastaron y robaron todo el dinero y al final no había nada. Sí, gastaron mucho dinero en muchos proyectos, en las misiones, se gastaba muchísimo dinero. La cuestión es que si se gastaba bien o mal, si había planificación, si había seguimiento, si las misiones eran sostenibles. Bueno, no lo eran. Eso se ve ahora en el país. Y aparte de ese gasto enorme, que mucho fue desperdicio, había el desfalco que también conocemos, ¿no? De miles de millones de dólares. Y de todo eso escribo en el libro. Trayendo esa historia al presente, cuando Newman llega a Venezuela, este país tenía una proyección internacional, llamaba la atención, era un destino para un corresponsal, le gustaba venir aquí a buscar estas historias.
Hoy día, ¿cómo es percibida Venezuela internacionalmente? ¿Ha perdido peso geopolítico? ¿Ha perdido interés? Ya esto se volvió paisaje de la crisis latinoamericana. Ustedes con ese ojo desde afuera, ¿qué perciben de la situación actual? No, Venezuela es una tragedia. O sea, en América Latina, Venezuela era un referente. Y ahora, es que, ¿qué se puede decir? Ahora, visto desde afuera, lo últimamente, obviamente, se suena mucho a lo que ha pasado con la guerra en Ucrania y el cambio de los suministros de petróleo y ahora primero Maduro sale como apoyando fuertemente a Putin y después llegan los enviados a la Casa Blanca y todo eso. Entonces, en este momento la percepción internacional tiene que ver un poco con eso. Pero yo diría que más bien, o sea, tristeza ver la horrible crisis que está pasando en Venezuela. El país afuera perdió relevancia, es visto nada más como una fuente de migrantes y ¿crees que podría recuperar el perfil que tenía de influencia en América Latina? Hay que todo es incierto, Omar. Lo que va a pasar no sé. Pero yo no diría que Venezuela ha perdido relevancia. Uh, el gran flujo de refugiados que ha salido de Venezuela realmente ha tenido una importancia en toda la región, desestabilizando países, sobre todo Colombia, y también despertando lo que hemos visto que es el rechazo en muchos países del refugiado, del emigrado, del venezolano. Y yo comparo eso en el libro con lo que pasó en Europa con los refugiados de Siria. Y ahí ves también el involucramiento de Rusia, porque Rusia y Putin igual como apoyan a Maduro, apoyaron o apoyan al gobierno de Siria. Y en Siria, Rusia manda la Fuerza Aérea para bombardear áreas civiles y así se inicia el gran éxodo de los sirianos que llegan a Europa. Y en Europa tiene el mismo impacto como hemos visto en América Latina, los venezolanos. O sea, una desestabilización de los países, un gasto social necesario y también el crecimiento de esos partidos y movimientos de derecha anti-inmigrante que también están aliados con Putin y con Rusia. Y en América Latina le fue mucho más barato a Putin porque solo tenía que apoyar a Maduro y Maduro solo llevó la economía para abajo y se iba saliendo la gente y con el mismo impacto y bueno. Y ya para terminar, ¿cuándo crees que tengamos una versión en español del libro? Y si habrá alguna presentación por acá, si será posible. Bueno, ojalá, Omar, no tengo fecha, pero espero que pronto. ¿Cuál sería el mensaje fundamental de tu libro sobre Venezuela? ¿Por qué yo compraría este libro? O cualquier persona que nos escuche. El mensaje principal de mi libro para un venezolano. Bueno, cuando yo estaba trabajando en el libro, muchos venezolanos, mucha gente me decía, bueno, qué bien, que lo que hace falta aquí es que alguien de afuera que conoce el país viene a escribir nuestra historia. Porque para una persona, ellos decían que para nosotros los venezolanos no tenemos la perspectiva, ¿no?
Y entonces, qué bien que alguien que tenga un poco de objetividad nos retrate. Yo espero haber podido hacerlo en esa, ¿cómo decirlo? Bueno, espero haber tenido un poco de éxito en tratar con fieldad sería la palabra, Fidelidad, fidelidad. el carácter y la experiencia, más bien la experiencia de los venezolanos. Entonces, bueno, eso es Algo que, mi esperanza. algo que preocupa acá es la normalización de la crisis. Es decir, esas cosas que ustedes con el ojo internacional o de afuera eh, les llama la atención y señalan, aquí se volvió paisaje, se volvió normalidad, se volvió cotidiano. Ya a la gente poco le importa. Eso podría conducir a que la sociedad se termine estancando y aceptando el orden de cosas y se prolongue, como en Cuba durante 60 años, un sistema sin cambios. ¿Cómo hace la gente para no ver como normal todo eso que señalas? Bueno, yo espero que no sea así. ¿Cómo decirlo? O sea, la crisis ha tenido distintas fases y ahora está en una fase nueva. Por ejemplo, ahora la economía está creciendo finalmente. Después de 8 años de contracción, parece que el año pasado creció un poco y ahora también sigue creciendo, que en algún momento tenía que pasar. Um, y la crisis tiene otro color en este momento. Bueno, el color es verde, o sea, la dolarización del país uh, uh, en cierto sentido fue una forma de estabilizar la economía. También cuando yo estaba ahí en noviembre, o sea, el barrio está lleno de dólares también, lleno no, pero lo que digo es que había una penetración ahí igual de dólares y había gente que antes no tenía para comprar su comida, que ahora tiene una fuente de trabajo. Yo conozco a una señora que antes no tenía trabajo y ahora va y sale a hacer reparaciones de electrodomésticos, le pagan en dólares y ahora tiene un poco para comprar comida para su familia. Toda esa gente que anda haciendo delivery también, ahora tiene un ingreso en dólares. Bueno, son cambios. Yo no digo que son soluciones, pero es un paso, ¿no? Y uno puede esperar que si bueno, hay que buscar la forma de seguir con el crecimiento económico para darle a la gente alguna fuente de trabajo, esperanza, ingreso, ¿no? Pero me dicen que ahora, bueno, también en noviembre, pero me dicen que ahora también los precios están altísimos, sobre todo la comida. Entonces me parece que es muy difícil. Todavía hay muchísima gente en la extrema pobreza. Tanto en dólares como en bolívares sigue la inflación más alta del mundo. Algunos chavistas se excusan diciendo que es culpa de las sanciones exclusivamente de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo. Bueno, lo que yo digo en el libro es que Maduro ¿Cómo casi ves el tema de las sanciones? lo que yo digo en el libro es que Maduro casi desde el inicio de su presidencia hablaba de la guerra económica, ¿no? Y en el primer momento no era cierto, era una forma de quitarse la responsabilidad de sus propios errores económicos y políticos. Pero luego llega Trump y con las sanciones generalizadas que impone, financieras y finalmente el embargo petrolero, bueno, o sea, le echa una mano política a Maduro, porque Maduro ahora puede decir, sí, mira lo que está pasando, es cierto lo que yo llevo años diciendo. Entonces, tú hablas de Cuba, el problema, el riesgo de las sanciones es que se extiendan sin fin, tipo el embargo a Cuba. Y yo
en el libro yo explico cómo llegaron a poner la sanción petrolera, que la hicieron en enero, febrero de 2019, enero creo, cuando emerge Guaidó, el fenómeno Guaidó, pero lo hacen sin planificación, sin medir las consecuencias. Incluso cuando años antes habían pensado cómo imponer sanciones sobre Venezuela, tenían toda una forma es que crearon una serie de posibles sanciones y al final estaba la sanción petrolera y pensaban nunca usarla por el daño que podía hacer. Eso pongo en el libro. Y el riesgo que tenían en la mente es que si pones esa sanción y no funciona, y la función en la mente de ellos era cambio de gobierno, si no funciona, ahí está. Y vas a crear en Venezuela otra Cuba, que es un país sancionado con un embargo total, sin ningún beneficio y hacer un daño económico a la gente. Y sin lograr las metas que tú tenías, ¿no? Que tú pensabas lograr con la sanción. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y Desde ese punto de estas vista eran ya las estaría tiempo de conversaciones. levantarlas entonces, aunque no haya un acuerdo político. Lo que describo ahí es que esas eran las conversaciones dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Pero luego viene Bolton y sin pensar y sin haber participado en esas conversaciones, impone la sanción mayor y ahí está todavía. Bueno, William, no sé si se nos escapa algún detalle que quedó suelto del libro que quieras destacar. Ha sido una conversación bien grata. Bueno, no sé qué decirte, que es que yo intento con el libro hacer de la historia de Venezuela de los últimos años la historia de personas, de las personas que la vivían, ¿no? Yo creo que es importante en estos casos no hablar de forma abstracta de fuerzas económicas, pero mostrar cómo esas cosas se expresan en la vida cotidiana de la gente. Entonces, eso fue mi objetivo. El rostro humano de la crisis venezolana, ¿no? Exactamente, sí, sí. No, todavía tenemos muchísimo trabajo. Espero que te veamos por aquí otra vez. Sí, no, yo espero estar ya pronto. Sí, aquí hay mucho que contar todavía, aunque el ojo esté puesto en Ucrania y Rusia. Sí, sí, es cierto. Bueno, gracias, Omar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo, gracias. Igualmente. Ha sido William Newman, periodista, corresponsal internacional, autor de un libro muy bueno sobre Venezuela que nos ayudará a entender lo que ha ocurrido con este país, que ha cometido un milagro al revés. Cuando se pensaba que podría dar un salto al desarrollo, justamente cada vez se hundió más. Esto es una historia larga, de muchos años. Un abrazo, les acompañó Omar Lugo. Hasta la próxima.